Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 25. Jesús alimenta a miles. Él es el pan del cielo. Sin embargo, puesto que sus discípulos se hallaban cansados y hambrientos, Jesús les dijo: «Vámonos a un lugar solitario donde puedan descansar». Entonces se subieron a una barca y se dirigieron a un lugar aislado, cerca del este del río Jordán, más allá de Betsaida, y allí, al llegar, hallaron a las muchedumbres que estaban esperándolos, pues los siguieron por la ribera al ver hacia dónde iba el Señor. Jesús, tan pronto alcanzó a verlos, se enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Por eso sanó a los enfermos y comenzó a enseñarles respecto al reino de los cielos. Conforme fue avanzando la hora y la tarde comenzó a declinar, los discípulos fueron a Jesús y le dijeron: «El lugar es aislado y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a la región rural y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer». Sin embargo, Jesús les respondió: «Denles ustedes algo de comer». Los apóstoles se desconcertaron y Jesús, viendo a Felipe, puesto que sabía lo que iba él mismo a hacer, le preguntó: «¿Dónde compraremos panes para que éstos coman?». Felipe, viendo cuántas personas habían escuchando a Jesús, cuya cantidad total ascendía a más de 10.000, razonó: «¿Nos iremos y compraremos 200 denarios de panes y se los daremos a comer? 200 denarios de pan no les bastan, para que cada uno reciba un poco». Andrés añadió: «Aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué son estos entre tantos?». Puesto que era primavera y había abundante hierba verde en la ladera, Jesús indicó a sus apóstoles que pidiesen a la gente que se recostara sobre ésta en grupos de 50 y 100, tras lo cual tomó los panes y los pescaditos y, mirando al cielo, pronunció una bendición en nombre de su Padre, después de lo cual empezó a partir los panes y a dividir los pescados que tenía el niñito, y los fue metiendo en 12 cestas que cada uno de sus apóstoles se había conseguido vacía de entre la muchedumbre, y los fue llenando hasta que no cabían más. Y los apóstoles, sorprendidos, no se explicaban cómo había podido suceder algo así, que de tan solo 5 panes y 2 pescados salieran tantos como para llenar al máximo 12 cestas, pero comprendieron que era un milagro. Luego Jesús les indicó que distribuyeran los alimentos a cada grupo de personas, y que no se preocupasen de que se agotaran, porque habría más que suficiente. Cuando les dieron de comer a todos los presentes, Jesús les dijo a sus apóstoles: «Recojan los trozos que sobran para que nada se desperdicie». Y se dieron cuenta de que los 12 cestos seguían llenos, por lo que dieron gloria a Jehová por ello. Las muchedumbres también se dieron cuenta del milagro y con asombro comenzaron a reconocer: «Con certeza este es el profeta que había de venir al mundo». Entonces llegaron a pensar en proclamar rey a Jesús y prenderlo para ello, pero Cristo, por Espíritu Santo, discernió lo que harían y, apresurándose a evitar que lo reclutasen por la fuerza, se despidió de la gente y partió con sus apóstoles en barca para Capernaum. Al llegar allí, se retiró él solo a la montaña a orar, pero sus apóstoles decidieron esperarlo en la barca, la cual fue alejándose poco a poco de la orilla, e internándose mar adentro, quedó a merced de las olas. Jesús, quien estaba orando durante toda la noche, llegó a ver desde dónde estaba, es decir, desde la cima de la montaña, a sus apóstoles luchando contra las olas del mar por mantener la barca a flote en medio de la zozobra, remando con todas sus fuerzas.
Era la cuarta vigilia de la noche y la luna llena brillaba entre las nubes negras de los cielos. Entonces Jesús comenzó a descender de la montaña y empezó a andar hacia la barca sobre las aguas del mar. Como ésta se hallaba a unos 6 kilómetros de distancia desde la orilla, los apóstoles alcanzaron a verlo desde la distancia, pero al no lograr reconocerlo, exclamaron asustados: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús, a fin de fortalecerlos, les dijo: «Soy yo, no tengan temor». Pero Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas». Jesús le contestó: «Ven». Entonces Pedro salió de su barca y comenzó él mismo a andar sobre las aguas hacia Jesús. Pero al mirar a la tempestad de viento le dio miedo y, comenzando a hundirse, clamó con voz fuerte: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo asió diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda?». Después que Pedro y Jesús subieron a la barca, el viento y la tempestad se detuvo y los apóstoles se sobrecogieron de temor. En realidad, les faltaba aún ejercer más fe en Jesús, quien ya les había demostrado suficientemente su poder y autoridad. A pesar de todo, rindieron homenaje a Jesús y dijeron: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Poco después llegaron a Genesaret, una hermosa y fructífera llanura cercana a Capernaum. Allí anclaron la barca y al bajar a la ribera, la gente reconoció de inmediato a Jesús y él fue a buscar a los enfermos para curarlos. Se lo trajeron en camillas y él los sanó por completo a todos. Hasta con tan solo tocar el fleco de sus prendas de vestir exteriores eran sanadas. Mientras tanto, aquellos que fueron alimentados milagrosamente por Jesús fueron en su búsqueda desde Tiberíades por medio de unos botes, y al hallarlo le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús en contestación los reprendió así: «Muy verdaderamente les digo, ustedes me buscan no porque vieron señales, sino porque comieron de los panes y quedaron satisfechos. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque sobre éste el Padre, sí, Dios, ha puesto su sello de aprobación». Entonces Jesús y sus discípulos se dirigieron a una sinagoga de Capernaum y entraron en ella, junto a otros judíos más. Por lo tanto le dijeron: «¿Qué haremos para obrar las obras de Dios?». En respuesta, Jesús les dijo: «Esta es la obra de Dios, que ejerzan fe en aquel a quien ése ha enviado». Por consiguiente, la gente, en su falta de fe en Cristo, le dijeron: «¿Qué ejecutas tú de señal entonces, para que la veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, así como está escrito: pan del cielo les dio a comer». Entonces Jesús les dijo: «Muy verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, pero mi Padre sí les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo». Por lo tanto le dijeron: «Señor, siempre danos este pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de la vida. Al que viene a mí de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí no le dará sed nunca. Pero yo les he dicho: ustedes hasta me han visto, y sin embargo no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré, porque he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en él tenga vida eterna,
y yo lo resucitaré en el último día. Por lo tanto, los judíos se pusieron a murmurar de él porque había dicho: Yo soy el pan que bajó del cielo. Y empezaron a decir: ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: Yo he bajado del cielo? En respuesta, Jesús les dijo: Dejen de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Jehová. Todo el que ha oído de parte del Padre y ha aprendido, viene a mí. No que hombre alguno haya visto al Padre, salvo aquel que es de Dios, éste ha visto al Padre. Muy verdaderamente les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que baja del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y de hecho, el pan que yo daré es mi carne a favor de la vida del mundo. Por eso los judíos se pusieron a contender unos con otros y decían: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, sí, ese mismo vivirá a causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo. No es como cuando sus antepasados comieron y sin embargo murieron. El que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Estas cosas las dijo enseñando en asamblea pública en Capernaum. Por lo tanto, muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron: Este discurso es ofensivo. ¿Quién puede escucharlo? Pero Jesús, conociendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿Esto los hace tropezar? ¿Qué hay, pues, si contemplan al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús supo desde este momento en adelante quiénes eran los que no creían y quién era el que lo traicionaría, es decir, Judas Iscariote. Así que pasó a decir: Por esto les he dicho, nadie puede venir a mí a menos que se lo conceda el Padre. Debido a esto, muchos de sus discípulos se fueron a las cosas que habían dejado atrás y ya no andaban con él. Por eso Jesús dijo a sus 12 apóstoles: Ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna, y nosotros hemos creído y llegado a conocer que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó: Yo los escogí a ustedes, a los 12, ¿no es verdad? No obstante, uno de ustedes es calumniador. Sin embargo, Judas Iscariote no buscó la ayuda de Cristo a fin de eliminar de su corazón y de sus acciones el mal deseo que estaba engendrando, pues hablaba mal de Jesús a sus espaldas y sustraía cada vez más dinero de las contribuciones que la gente donaba al Señor en la generosidad de su buen corazón, las cuales le habían sido confiadas para administrar. Ahora bien, el discurso de Jesús en aquella sinagoga de Capernaum causó gran revuelo,
tumulto y oposición hacia él, lo que incitó a que sus opositores judíos de Judea se acercaran hasta él para matarlo. A pesar de todo, Jesús, conforme al mandamiento, subió hasta Jerusalén porque había llegado la celebración de la Pascua. Pero eso sí, fue de forma muy cautelosa y discreta junto a sus apóstoles. El resto de sus demás discípulos, junto a Urbano, se quedaron en Capernaum, a la espera del regreso del Señor, en donde también ellos celebraron la Pascua, debido al gran peligro que había hacia ellos en Jerusalén. Cuando Jesús y los 12 concluyeron la celebración de la Pascua en Jerusalén, regresaron a Capernaum. Como los escribas y fariseos sabían dónde solía hallarse Jesús debido a los rumores de la gente, fueron en su búsqueda con el fin de acusarlo por violar algún mandato de la ley. Y al hallarlo le preguntaron: ¿por qué traspasan tus discípulos la tradición de los hombres de otros tiempos? Por ejemplo, no se lavan las manos cuando van a tomar una comida. Para los religiosos hipócritas, lavarse las manos implicaba lavarse hasta los codos, pues así se imaginaban que eran más puros y justos a los ojos de Dios. Pero en realidad los discípulos solo se lavaban las manos, nada más. Así que Jesús les refutó diciendo: ¿por qué traspasan ustedes también el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Por ejemplo, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que injurie a padre o a madre termine en muerte. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre: todo lo que tengo por lo cual pudiera sacar provecho de mí es una dádiva dedicada a Dios. No debe honrar de ningún modo a su padre. Así los fariseos invalidaron el mandamiento divino al imponer sus tradiciones sobre éste, al afirmar que dedicar algo al servicio de Dios te excluía de obedecer otro mandamiento de Dios, como si hacer sacrificios a Dios te diese licencia para pecar contra Él. Por esta razón, Jesús los condenó así: ustedes han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición. Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas. Al oír aquello, los religiosos enmudecieron. Entonces Jesús, dirigiéndose a las muchedumbres que lo contemplaban todo, les dijo: escúchenme, todos ustedes, y capten el significado. Nada hay que entre en el hombre de fuera de él que pueda contaminarlo, mas las cosas que proceden del hombre son las cosas que contaminan al hombre. Después, cuando Jesús y sus discípulos entraron en una casa, éstos le preguntaron: ¿sabes que los fariseos tropezaron al oír lo que dijiste? El Señor les respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Déjenlos, guías ciegos es lo que son. Por eso, si un ciego guía a un ciego, ambos caerán en un hoyo. En forma de respuesta, Pedro le dijo: acláranos la ilustración. A lo cual él dijo: ¿también ustedes están aún sin entendimiento? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va pasando de allí a los intestinos y se expele en la cloaca? Sin embargo, las cosas que proceden de la boca salen del corazón, y esas cosas contaminan al hombre. Por ejemplo, del corazón salen razonamientos inicuos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, hurtos, testimonios falsos, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, mas el tomar una comida con las manos sin lavar no contamina al hombre.